7 nudos sellan un amarre con la Santa Muerte y 12 millones de devotos reportan resultados. Este documental traza sus orígenes en la mitología mexica y su transformación tras la conquista. Analizaremos su supervivencia secreta durante 2 siglos bajo la Inquisición española. Mostraremos la limpia con huevo que absorbe mal de ojo y deja figuras en el agua. Pero, ¿por qué se ha convertido en el culto más creciente de nuestro tiempo? ¿Qué secretos guarda la Santa Muerte que la han hecho tan efectiva y accesible para todos? ¿Cómo sobrevivió a siglos de represión sin perder su esencia? Pero hay algo que pocos saben. No todos los devotos reciben lo que piden. Algunos pagan un precio por su fe, un precio que pocos están dispuestos a afrontar. ¿Qué ocurre cuando no cumples el pacto que haces con ella? Lo que descubrirás podría cambiar tu visión para siempre. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. No están viendo una representación del mal, ni una entidad demoníaca. Lo que observan es la personificación de una de las fuerzas más fundamentales y equitativas del universo, la muerte. Mi propósito aquí no es compartir creencias vagas ni opiniones personales. Mi función es entregarles un manual de operación práctico basado en hechos históricos, testimonios verificables y, sobre todo, en la aplicación directa de la técnica ritual. Soy un brujo, y mi conocimiento se forja en la práctica, no en la especulación. A lo largo de esta exposición, vamos a desmantelar el culto a la Santa Muerte para entenderlo muy bien, con sus protocolos, reglas y una historia de increíble resistencia. He estructurado este conocimiento en 8 pilares fundamentales. Les permitirá comprender de forma clara y completa y, si así lo deciden, interactuar correctamente con esta poderosa entidad. Primero iremos más allá del miedo para responder a la pregunta de quién es realmente la Niña Blanca y por qué millones la veneran. La respuesta es clara. El historiador y académico R. Andrew Chestnut, en su libro Devoted to Death, estima que su número de devotos supera los 12 millones, convirtiéndolo en el movimiento espiritual de más rápido crecimiento en el mundo. La razón de este auge no es un misterio. La Santa Muerte ofrece resultados reales en situaciones desesperadas y actúa como una fuerza neutral, lo que significa que no emite juicios morales sobre la persona que le pide ayuda ni sobre la naturaleza de la petición. Después, viajaremos en el tiempo para rastrear sus orígenes en nuestra sección de diosa azteca a santa popular. La historia de supervivencia de la Santa Muerte. Su linaje espiritual se conecta directamente con la deidad mexica Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, o el inframundo azteca. Este culto ancestral no desapareció con la conquista, se transformó. Tenemos pruebas concretas de su existencia en la época colonial gracias a los archivos de la propia Inquisición española. Expedientes de 1793 y 1797 describen con alarma cómo grupos de indígenas en Guanajuato y Querétaro ya rendían culto a una figura esquelética a la que llamaban muerte. Tras ser violentamente reprimido, el culto sobrevivió en secreto por 200 años. Hasta que el 31 de octubre de 2001,
una mujer llamada Enriqueta Romero, Doña Queta, tomó la decisión histórica de exhibir una imagen de tamaño natural fuera de su casa en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, sacando el culto de la clandestinidad para siempre. La historia no está completa sin la evidencia de su poder. Por ello, en La Patrona de los Olvidados, testimonios y milagros que la ciencia no explica, presentaremos casos reales que demuestran su intervención. No se trata de mitos, sino de testimonios directos de personas cuyas vidas cambiaron. Escucharán, por ejemplo, el caso documentado de Magali, una mujer de 40 años diagnosticada con infertilidad que, un mes después de pedirle un hijo, quedó embarazada contra todo pronóstico médico, dando a luz a un bebé sano. O el de personas que tras un ritual han encontrado a familiares desaparecidos o han ganado casos legales que se daban por perdidos. Esto demuestra que su poder opera en el plano material de formas medibles. Una vez comprendida su capacidad de acción, es crucial entender sus reglas. En el pacto con la flaquita, reciprocidad, promesas y consecuencias en la brujería, abordaremos el principio técnico más importante de su culto. Un pacto con la Santa Muerte no es vender el alma, como se muestra en la ficción. Es un contrato basado en la ley universal de la reciprocidad energética. A cambio de una intervención se debe entregar una contraprestación. A esto se le llama manda. Les explicaré cómo se estructura una manda correctamente y las consecuencias verificables que experimentan aquellos que rompen este contrato energético, pues la Santa Muerte siempre cumple, pero exige que se le pague con la misma seriedad. Con las reglas claras, pasaremos a la construcción de su nexo de poder en tu primer altar. Símbolos, colores y ofrendas para despertar su poder. Esta sección es una guía práctica. Aprenderán que su guadaña no solo simboliza el fin de la vida, sino que es una herramienta ritual para cortar brujerías, lazos tóxicos o mala suerte. Su balanza es un instrumento para pedir justicia y restaurar el equilibrio kármico. Desglosaremos la física esotérica de los colores, por qué una vela roja se utiliza para el amor o una negra para protección. El color no es decorativo, funciona como un filtro que sintoniza la energía de la petición con una frecuencia específica, haciendo el ritual más eficiente. Luego entraremos de lleno en la aplicación técnica en brujería en la práctica. Amarres de amor, limpias de protección y rituales de prosperidad. Aquí les proporcionaré instrucciones precisas y paso a paso. Veremos la mecánica de un amarre de dominio, los componentes de una limpia energética con huevos y hierbas para diagnosticar y eliminar ataques psíquicos, y el protocolo para un ritual de abundancia que busca abrir los caminos económicos. No es rezar y esperar, es ejecutar una técnica con ingredientes y procedimientos definidos. Por supuesto, es necesario confrontar la desinformación. En Ni Santa ni Diabla, desmontando los mitos de la narcosanta y el satanismo, analizaremos de forma lógica las controversias. Explicaré por qué la Iglesia Católica se opone a su culto, basándose en un conflicto teológico fundamental. Su dogma afirma que Cristo venció a la muerte, por lo tanto, venerarla es una herejía. También deconstruiremos la etiqueta de narcosanta, aclarando que debido a su neutralidad moral, ella responde al protocolo del ritual, no a la profesión del devoto. Un delincuente puede pedirle protección, pero también lo hace un policía, un médico o una madre de familia. Finalmente, ampliaremos nuestra visión en la Emperatriz de las Américas, el futuro del culto y su expansión global.
Analizaremos cómo su veneración ha cruzado fronteras hacia Estados Unidos, Centroamérica y países como Colombia o Argentina. Mencionaremos la existencia de cultos análogos como el de San La Muerte en Paraguay y el noreste argentino, para demostrar que la veneración a un esqueleto sagrado es un fenómeno espiritual profundamente arraigado en el continente americano. Su crecimiento exponencial no es una coincidencia, es un síntoma de las necesidades espirituales de nuestra era. Lo que están a punto de recibir es un cuerpo de conocimiento funcional. Cada sección es una pieza de un rompecabezas que, una vez completo, les dará un entendimiento claro y operativo de la Santa Muerte. La muerte no es un final que se deba temer, sino una fuerza primordial con la que se puede interactuar si se conoce el protocolo correcto. Mi labor es entregarles ese protocolo. Comencemos. Más allá del miedo, ¿quién es realmente la Niña Blanca y por qué millones la veneran? Hemos establecido el mapa de nuestro viaje y ahora nos adentramos en la primera puerta. Para interactuar con cualquier fuerza, primero debemos entender su naturaleza fundamental. Las personas sin conocimiento la asocian inmediatamente con el mal, la oscuridad y el peligro. Este es el primer error y el más grande. Deben entender un principio básico. La Santa Muerte no es una entidad maligna. Es la personificación de una fuerza universal y como tal es intrínsecamente neutral. Esto ya lo he explicado muchas veces a lo largo de mis videos. Piensen en la electricidad. No es buena ni mala. Puede encender la luz de un hospital para salvar una vida o puede alimentar una silla eléctrica para quitarla. Su naturaleza es el poder y el resultado depende de la intención de quien la utiliza. La Santa Muerte opera bajo un principio idéntico. Ella es poder en su estado más puro, una fuerza equitativa que no distingue entre ricos y pobres, santos y pecadores. Su guadaña, como herramienta, corta por igual para todos. Este concepto es la clave para entender por qué su culto no solo existe, sino que prospera de una manera que alarma a las instituciones tradicionales. Un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La razón fundamental por la que más de 12 millones de personas han recurrido a ella, según las estimaciones del académico R. Andrew Chestnut en su libro Devoted to Death, es esta. La Santa Muerte no juzga. Las religiones organizadas han construido sistemas complejos de moralidad, pecado y juicio. Te dicen qué pensar,
cómo vivir y qué desear. Si tus necesidades o tu estilo de vida no encajan en sus estrictos moldes, te rechazan o te ofrecen un consuelo vago y a largo plazo. La Santa Muerte, en cambio, opera fuera de ese sistema. A ella no le interesa tu historial, tus preferencias o tus errores. A ella le interesa la sinceridad de tu petición y la firmeza de tu promesa. Te entiende sin juicios. Esta neutralidad absoluta es lo que la convierte en el refugio perfecto para todos aquellos que han sido marginados por la sociedad o por la religión misma. Piensen en un ejemplo concreto y actual. Una persona de la comunidad transgénero, que a menudo es rechazada o condenada por las iglesias convencionales, puede acercarse al altar de la Niña Blanca y pedir protección, amor o aceptación sin temor a ser juzgada. La Santa Muerte ve el alma, no la etiqueta. La petición es escuchada basándose en la fe y la energía que se invierte en el ritual, no en la aprobación de un dogma. Ella responde al protocolo, no a la moralidad del solicitante. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Quiénes son exactamente estos millones de fieles? Son los olvidados, los que viven en el filo de la navaja. Son las trabajadoras sexuales que le encienden una veladora roja en las peligrosas calles de la Merced, en la Ciudad de México, pidiendo no solo clientes, sino protección contra la violencia. Son los migrantes que cruzan el desierto de Sonora, llevando una estampa de la flaquita en el bolsillo, pidiéndole que los vuelva invisibles a la patrulla fronteriza. Son los soldados y policías que antes de un operativo de alto riesgo le encienden una veladora negra para que la bala del enemigo no los encuentre. Son los comerciantes informales de barrios como Tepito que le piden a la Santa Dorada que el día sea bueno para las ventas. Pero sobre todo son gente común en situaciones desesperadas. He atendido a madres de familia de zonas como Ecatepec, desesperadas porque sus hijos están atrapados en las drogas. Han rezado a todos los santos del panteón católico sin obtener respuesta. Como último recurso llegan a su altar y con lágrimas en los ojos le piden a la Santa Muerte que les devuelva a sus hijos. No le piden que los juzgue, le piden que los salve. Un testimonio que escucho constantemente y que fue recogido en reportajes etnográficos resume esta dinámica a la perfección. Un devoto lo expresó así: la Virgen de Guadalupe nomás te da lo que necesitas, en cambio la Santa Muerte sí te cumple caprichos. Esta frase, aunque simple, contiene una profunda verdad. Las entidades asociadas a la luz y al orden suelen intervenir de formas sutiles, proveyendo lo necesario para el bien mayor o el aprendizaje del alma. La Santa Muerte, al ser una fuerza más primordial y terrenal, interviene de manera directa en los asuntos materiales. Si le pides con la fe y el protocolo correctos que tu amante regrese, que ganes un juicio o que obtengas un ascenso, ella trabajará para alterar la realidad a tu favor. Esto nos conduce al punto final y más atractivo de su culto: la eficacia. La gente no la venera por tradición o por miedo, la venera porque funciona. Piensen en esto. Cuando enciendes una vela en su altar, estableces una conexión directa. No hay intermediarios, no hay sacerdotes que interpreten tu petición, no hay una jerarquía de ángeles que deban aprobarla. La comunicación es de tú a tú, de poder a poder. Este canal directo es lo que permite los llamados milagros rápidos. Un milagro, en términos prácticos, no es la violación de las leyes físicas, es la manipulación de la probabilidad. Imaginen que tienen un 1% de probabilidad de conseguir un trabajo.
Un ritual bien ejecutado a la Santa Muerte no crea un trabajo de la nada. Amplifica esa probabilidad, haciendo que el entrevistador sienta una afinidad inexplicable contigo, que otro candidato se retire en el último momento, o que un error en el sistema ponga tu currículum en la cima de la pila. Ella mueve los hilos del destino, pero lo hace dentro de las posibilidades del mundo material. Por eso, cuando la gente habla de sus milagros, no suelen ser eventos sobrenaturales fantásticos, sino giros del destino increíblemente oportunos. Un diagnóstico médico que cambia de terminal a tratable de la noche a la mañana. Un documento legal perdido que aparece justo antes del juicio. Una suma de dinero inesperada que llega para cubrir una deuda urgente. En resumen, la gente venera a la Santa Muerte porque en un mundo caótico, ella representa un poder accesible, directo y funcional. Se le acercan no por una fascinación con la muerte, sino por una profunda necesidad de vivir mejor, de manera más segura y con un sentido de control sobre su propio destino. El miedo a su imagen es simplemente el velo de la ignorancia. Para el brujo y para el devoto, su esqueleto no es un símbolo de fin, sino la promesa de un poder que no te abandonará. Ahora que entendemos quién es y por qué se le venera, estamos listos para dar el siguiente paso y rastrear su increíble viaje a través de la historia. De diosa azteca a santa popular, la historia de supervivencia de la Santa Muerte es una historia de supervivencia, de ocultamiento y de una astucia espiritual que le permitió perseverar cuando otros dioses fueron borrados de la historia. Su origen no es europeo. Su raíz es profunda y está anclada en el corazón mismo del México antiguo. Para los mexicas, la muerte no era el final terrorífico. Era una transición, un engranaje esencial en el gran mecanismo del cosmos. Y en el centro de ese reino de la transición, el inframundo conocido como Mictlán, no gobernaba un rey solitario, sino una pareja divina. El señor era Mictlantecutli, pero su consorte, la reina y verdadera administradora del reino, era Mictecacihuatl, la señora de las personas muertas. Es fundamental que entiendan esto. Mictecacihuatl no era un demonio ni una entidad malévola. Como se narra en las leyendas de la creación, ella era la guardiana de los huesos de las generaciones pasadas. Su misión era custodiarlos, preparándolos para un futuro renacimiento. De hecho, los dioses creadores Quetzalcóatl y Xolotl tuvieron que descender al Mictlán y negociar directamente con ella para obtener los huesos con los que se formaría a la humanidad de nuestra era, el quinto sol. Por lo tanto, ella no es solo la soberana de la muerte, sino que es, en un sentido muy real, la matriz de donde surge una nueva vida. Su culto no se basaba en el miedo, sino en la reciprocidad y el respeto funcional, como una relación con una fuerza de la naturaleza. Se le honraba en festivales que son el antecedente directo de nuestro actual Día de Muertos. Se le ofrendaba comida, copal y las flores de cempasúchil, no para calmar una supuesta ira, sino como un pago para asegurar que el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento continuara sin interrupciones. Era un pacto cósmico, una relación de trabajo. Este orden fue brutalmente interrumpido. La conquista española no fue solo una invasión militar, sino una guerra espiritual con un objetivo claro: la erradicación total de los dioses antiguos y su reemplazo por una única fe. Los conquistadores trajeron consigo su propia imagen de la muerte, la parca,
un esqueleto con guadaña que nació del trauma colectivo de la peste negra en la Europa del siglo XIV. Es crucial entender la diferencia. La parca era una alegoría artística de la fragilidad humana. No era una deidad a la que se le pudiera rezar o pedir favores. Aquí es donde ocurre el acto de magia y supervivencia más extraordinario. Los pueblos nativos, viendo sus templos destruidos y sus sacerdotes asesinados, ejecutaron un mecanismo de defensa espiritual, el sincretismo. Consiste en vestir a una deidad antigua con los ropajes de una figura aceptada por los conquistadores para protegerla. Ante los ojos de los frailes españoles, los indígenas parecían haber adoptado la imagen de la parca. Pero en sus rituales secretos, en la intimidad de sus hogares, estaban canalizando la esencia divina y el poder funcional de Mictecacíhuatl en ese nuevo molde esquelético. La imagen europea, irónicamente, se convirtió en el disfraz perfecto, un cuerpo visible para un espíritu que se negaba a morir. Y esto no es una teoría. Está documentado en los propios archivos de sus perseguidores. En los expedientes de la Santa Inquisición encontramos las primeras pruebas irrefutables. En el año 1793, los inquisidores en la región de Querétaro informaron con alarma sobre el descubrimiento de un culto clandestino. Los indígenas adoraban a un ídolo esquelético que sostenía un arco y una flecha, y para protegerlo, le habían dado el nombre de Justo Juez, un título claramente cristiano. Era un intento evidente de disfrazar a su deidad. Tan solo 4 años más tarde, en 1797, en San Luis de la Paz, Guanajuato, se registró un caso aún más revelador. Varios indígenas chichimecas fueron sorprendidos, azotando una pequeña estatuilla de la Santa Muerte. Este acto, que para un observador externo podría parecer una profanación, en realidad demuestra una relación directa y de poder a poder. Era una forma desesperada de exigir un milagro, una negociación forzada con una entidad que entendían que respondía a la presión. La Inquisición, por supuesto, castigó a los devotos y ordenó la destrucción de todas las imágenes. Pero no se puede destruir a un espíritu con fuego o con leyes. Solo se le puede obligar a sumergirse más profundo en la clandestinidad, y eso fue exactamente lo que ella hizo durante los siguientes 150 años. Durante más de un siglo y medio, la devoción a la Santa Muerte sobrevivió en las sombras. Se refugió en los lugares donde el control de la Iglesia y el Estado era más débil. En las comunidades rurales más aisladas de Oaxaca y Guerrero, y de forma muy significativa, entre las poblaciones afromexicanas, como lo documentaron antropólogos norteamericanos en la década de 1940. Ellos fueron los primeros en redescubrir el culto en la era moderna, encontrando que la fe se mantenía intacta, de forma discreta, en altares domésticos cuidados principalmente por mujeres. Ellas acudían a la Santa Muerte como una última instancia, pidiendo favores de amor, el regreso de un marido infiel o justicia contra quienes las habían agraviado. Era un culto práctico, íntimo y completamente secreto, pero su tiempo en las sombras estaba destinado a terminar. Uno de los momentos más importantes de su salida a la luz pública tiene un nombre, una fecha y un lugar. El nombre es Enriqueta Romero, una mujer del barrio conocida como Doña Queta. La fecha es el 31 de octubre de 2001 y el lugar la calle de Alfarería en el corazón del barrio de Tepito en la Ciudad de México. Un lugar conocido por su dureza y su fuerte sentido de identidad. Ese día,
Doña Queta tomó una decisión que cambiaría la historia de la espiritualidad popular en México. Sacó su estatua personal de la Santa Muerte, una figura de tamaño natural, y la instaló en un altar a la vista de todos en plena calle. Rompió un tabú de siglos, y para sellar el acto, organizó el primer rosario público en su honor. Este evento no fue casual. Ocurrió en un momento en que México estaba herido por crisis económicas devastadoras como la de 1994, que habían pulverizado la confianza de la gente en el gobierno y en las instituciones religiosas tradicionales. Millones se sentían desamparados, ignorados. Necesitaban una protectora que no pidiera nada a cambio más que devoción, que no juzgara sus vidas y que ofreciera resultados tangibles. La Santa Muerte era esa protectora. El altar de Doña Queta se convirtió instantáneamente en un centro de peregrinación, atrayendo a devotos de toda la ciudad y de todo el país. El culto, que había sobrevivido en susurros, ahora explotaba en la conciencia pública. Así, la historia completa su ciclo. La antigua reina del inframundo, Mictecacíhuatl, que se disfrazó de parca europea para evadir a la Inquisición y que se mantuvo viva en los rituales secretos de las curanderas, finalmente reclamó su trono a plena luz del día. Ella no es una copia de una figura europea. Es un espíritu original que dominó el arte de la supervivencia. La patrona de los olvidados, testimonios y milagros que la ciencia no explica. Ahora que comprenden su linaje, debemos abordar la pregunta funcional. ¿Por qué millones de personas le rinden culto arriesgando el estigma y la condenación? La respuesta es pragmática y directa, porque ella responde. Actúa con una eficacia tangible en situaciones donde otros santos, gobiernos e instituciones ya no ofrecen soluciones. La idea de que es la patrona de los criminales es una simplificación terrible, una etiqueta conveniente para desacreditarla. Su verdadera función, su rol más puro, es el de ser la patrona de los olvidados. Y cuando uso el término olvidado, no me refiero únicamente a una condición económica. Un olvidado es cualquier individuo que ha sido expulsado o ignorado por un sistema. Es la madre a la que la burocracia policial le dice que el caso de su hijo desaparecido está frío. Es el enfermo al que la ciencia médica con toda su tecnología le da un plazo terminal y lo envía a casa a esperar. Es el migrante que se convierte en una sombra en el desierto, borrado de todos los mapas. Es la persona de la comunidad LGBTQ a la que su propia religión le ha cerrado las puertas en la cara. Un olvidado es todo aquel que se encuentra en un callejón sin salida, pidiendo ayuda en un vacío donde ya nadie escucha. Es precisamente en ese silencio, en ese punto de quiebre, donde el poder de la Santa Muerte se manifiesta con mayor fuerza. La razón es energética. La desesperación absoluta destila una petición hasta su esencia más pura y potente. No hay espacio para la duda o la superficialidad. La energía es directa y enfocada. Por eso los testimonios más impactantes provienen de estas situaciones límite. Les hablaré de patrones de intervención, casos arquetípicos que se repiten en la comunidad de devotos porque el mecanismo espiritual que los impulsa es consistentemente el mismo. Pensemos en el milagro médico, un patrón muy común. El caso de Magali, una cajera de supermercado, es un ejemplo perfecto. A sus 40 años, tras 5 años de intentos fallidos por concebir y con un diagnóstico médico de quistes ováricos que hacían un embarazo casi imposible, la ciencia se había rendido. Ella no realizó un ritual complejo ni prometió ofrendas extravagantes. En la soledad de su altar,
hizo una petición directa y cargada de energía. Si me vas a dar un hijo, dámelo ya. Un mes después, contra todo pronóstico médico, estaba embarazada. 9 meses más tarde, dio a luz a un niño sano. En la revisión posparto, los médicos descubrieron que los quistes habían desaparecido sin necesidad de cirugía. Desde la perspectiva de la brujería, la Santa Muerte no actúa como un médico. Ella, como entidad que rige los ciclos de la vida y la muerte, tiene autoridad sobre la materia orgánica. Al recibir una petición tan pura y desesperada, intervino para restaurar un ciclo natural que estaba bloqueado, actuando allí donde la medicina había alcanzado su límite. Otro patrón recurrente es su función como protectora en el filo entre la vida y la muerte. Existe una anécdota contada en múltiples formas a lo largo de la frontera sobre un joven que llevaba consigo una pequeña estampa de la Santa Muerte. Separado de su grupo y sin agua, se desplomó bajo el sol de Arizona, convencido de que iba a morir. En su último acto consciente apretó la imagen y le pidió que no lo dejara morir solo en ese lugar. Horas después, cuando toda esperanza se había agotado, fue encontrado por una patrulla fronteriza que, según el reporte, se había desviado de su ruta habitual. ¿Coincidencia? La suerte es una variable aleatoria que no se puede invocar. La Santa Muerte no desvió físicamente la patrulla. Al ser invocada en el preciso instante en que una vida está a punto de extinguirse, su energía alteró el campo de probabilidades alrededor de esa persona, generando la sincronicidad necesaria para su rescate. Ella es la patrona de las fronteras, no solo las geográficas, sino también las que separan la vida de la muerte. Finalmente, su poder se manifiesta como una fuerza de justicia, sobre todo cuando los sistemas legales humanos fallan. La balanza que porta no es un mero adorno, representa su función más precisa. He sido testigo de casos donde a una familia le roban su vehículo, su única herramienta de trabajo. La policía archiva el caso. Es solo una estadística más. La familia desesperada acude a ella. Montan un altar sencillo, encienden una vela verde, el color de la justicia, y una negra, para revertir el acto negativo. A los pocos días, reciben una llamada anónima informando que el coche está abandonado en un callejón, intacto. El mecanismo aquí es sutil y opera en el campo de la información. La Santa Muerte no obliga al ladrón a arrepentirse. Su energía, invocada para un fin justo, crea las circunstancias para que lo oculto sea revelado, para que la verdad salga a la superficie. Actúa como una fuerza que endereza lo que está torcido. Todos estos testimonios se explican por una ley espiritual fundamental que la rige: la imparcialidad. A diferencia de los santos del panteón católico, que operan dentro de un marco de moralidad y juicio, a la Santa Muerte no le importa si eres una buena o mala persona según los estándares sociales. Ella no juzga tu vida. Ella responde a dos cosas: la energía de tu devoción y la claridad de tu petición. Como ya dijimos, es una fuerza neutral, y es esta neutralidad, amoralidad, esta imparcialidad, lo que la hace tan peligrosa para las instituciones que basan su poder en el control moral. Ella ofrece un acceso directo al poder espiritual sin intermediarios, sin confesiones y sin necesidad de ser digno. Por eso es la patrona de los olvidados. No es un título sentimental, es una descripción precisa de su función. Ella opera donde los demás sistemas ya no pueden o no quieren intervenir. Es la última línea de defensa para aquellos a quienes el mundo ya ha dado por perdidos. El pacto con la flaquita, reciprocidad, promesas y consecuencias en la brujería.
Ahora que hemos visto su historia y el poder de sus intervenciones, debemos entrar en el corazón operativo de su culto, en el mecanismo que activa su poder: el pacto. Esta es sin duda la parte más crucial, la más seria y a menudo la más peligrosamente malinterpretada de su devoción. Un pacto con la Santa Muerte no tiene nada que ver con la venta del alma que se describe en las fábulas o en los grimorios de demonología. Es algo mucho más práctico, antiguo y funcional. Es un contrato que se rige por una ley universal e inquebrantable. Una ley que es más fuerte que cualquier religión. Esa ley es la reciprocidad. En el universo, tanto en el plano físico como en el espiritual, nada es gratis. Toda acción genera una reacción equivalente. Toda energía que se toma de un sistema debe ser devuelta para mantener el equilibrio. Esto no es un código moral impuesto por una deidad. Es un principio fundamental. Cuando le pides un favor a la Santa Muerte, no estás simplemente elevando una plegaria con la esperanza de ser escuchado. Estás solicitando una intervención directa, un trabajo específico que requiere que ella tuerza las probabilidades de la realidad a tu favor. Pedirle que salve una vida de una enfermedad terminal, que te consiga un trabajo en un mercado competitivo, o que te proteja de un enemigo poderoso, es solicitar un servicio a una entidad de poder, y todo trabajo por definición exige un pago. Ignorar este principio no es solo una falta de respeto, es una imprudencia con consecuencias reales. La energía que no se devuelve de forma voluntaria a través de la ofrenda prometida, ella la cobrará por otros medios para restaurar el equilibrio. Por eso, en la comunidad de devotos, la frase más repetida no es una oración, sino una advertencia solemne. A la flaquita lo que se le promete se le cumple. Un pacto con la Santa Muerte se sella formalmente a través de una promesa, que en el argot popular se conoce como manda. Una manda no es un ruego o una súplica. Es en términos funcionales la cláusula de pago de tu contrato espiritual. Por lo tanto, debe ser hecha con la misma seriedad y precisión con la que se redactaría un documento legal. Existen 3 componentes clave que determinan la validez, la fuerza y la seguridad de una promesa. El primero es la especificidad. Tu promesa debe ser absolutamente clara y medible. Una declaración como «seré tu devoto por siempre» es energéticamente vaga e inútil. No se puede cuantificar. En cambio, una promesa como «te encenderé una veladora morada en tu altar cada primer día del mes durante un año» es un compromiso específico, con una acción clara, una frecuencia definida y una duración determinada. Ella sabrá exactamente qué se pagará, cómo se pagará y cuándo se completará el pago. El segundo componente es la proporcionalidad. El pago que ofreces debe ser proporcional en valor al favor que estás solicitando. No puedes pedirle que te salve de una sentencia de 20 años de prisión y prometerle a cambio un simple vaso de agua. La balanza que ella sostiene debe estar equilibrada. Para un favor menor como encontrar unas llaves perdidas, una ofrenda sencilla como un puro o un ramo de flores puede ser suficiente para saldar la deuda. Pero para un milagro que altere drásticamente el curso de tu vida, la manda debe ser igualmente significativa. Esto podría ser construirle un altar público, tatuarte su imagen en tu cuerpo como un recordatorio permanente del pacto, o realizar una obra de caridad sustancial en su nombre, como donar una suma importante de dinero a un orfanato o alimentos a un hospital. El valor de la ofrenda no está en su precio monetario, sino en el sacrificio personal que representa para ti.
El tercer y último componente es la viabilidad. Jamás, bajo ninguna circunstancia, prometas algo que no estás absolutamente seguro de poder cumplir. Prometerle $1.000.000 cuando apenas tienes para vivir es sellar un pacto de incumplimiento desde el principio. La Santa Muerte no se impresiona con la grandilocuencia, sino con la integridad y el honor. Es infinitamente preferible prometer algo humilde pero seguro, como llevarle flores frescas a su altar cada semana sin falta, que hacer una promesa espectacular que en el fondo sabes que no podrás mantener. El pacto se sella en el momento en que verbalizas tu petición y tu promesa ante su imagen. En ese instante el contrato entra en vigor y ella comenzará a mover las energías del universo a tu favor. Y tú, a su vez, quedas espiritualmente obligado a cumplir tu parte del trato en cuanto el favor sea concedido. ¿Qué sucede entonces si un devoto rompe el pacto? Si recibe el milagro y luego, por negligencia, olvido o peor aún por arrogancia, decide no cumplir su promesa. Aquí es donde nacen las historias de terror que rodean su culto, pero que en realidad no son más que la manifestación predecible de una ley de equilibrio. La Santa Muerte no castiga por maldad o por capricho. Ella cobra una deuda pendiente. Cuando no se le paga voluntariamente la energía prometida, ella la recupera de donde esté disponible en la vida del deudor para restaurar el balance. Este cobro energético sigue una lógica de escalada progresiva. Primero suele manifestarse como una pérdida de suerte o la reversión del favor concedido. El negocio que ella ayudó a prosperar empieza a tener pérdidas inexplicables. La relación sentimental que salvó se vuelve conflictiva y tóxica. Pequeños accidentes, obstáculos constantes y una racha de mala fortuna comienzan a aparecer. Estas son las advertencias, los recordatorios de la deuda pendiente. Son como las notificaciones de un cobrador, primero amables, luego más insistentes. Si estas advertencias son ignoradas, el cobro se intensifica y pasa al siguiente nivel: la pérdida material. Esto puede manifestarse como la pérdida repentina del trabajo que te consiguió, un robo significativo que te despoja de tus bienes, o un accidente que destruye una propiedad importante como tu coche o tu casa. La energía se está cobrando a través de lo que más valoras en el plano físico. Si el incumplimiento persiste, el cobro alcanza el nivel más grave y personal: la salud o la tranquilidad. Puede manifestarse como la aparición de una enfermedad súbita y difícil de diagnosticar, una depresión profunda que te incapacita, o la desintegración de tu círculo familiar. En los casos más extremos documentados en relatos de la comunidad, si el favor fue salvar la vida de una persona, el no cumplir la ofrenda puede resultar en que ella reclame una vida a cambio para saldar la deuda. Amén. Veces la de un ser querido del deudor, o la del propio deudor. No por venganza, sino porque una vida salvada es una deuda de energía vital. Si no se paga con la energía sacrificial prometida, se salda con energía vital. Hay una anécdota muy conocida en el barrio de Tepito sobre un comerciante que, estando al borde de la bancarrota, le prometió a la Santa Muerte un altar de oro macizo si lo salvaba. Ella le concedió el milagro y su negocio prosperó de forma espectacular, convirtiéndolo en un hombre rico. Pero él, cegado por la avaricia, nunca construyó el altar. Años después, su único hijo, un joven sano y lleno de vida, murió en un accidente absurdo e inexplicable. Para los devotos de la comunidad, la conclusión fue unánime y escalofriante.
La Santa Muerte había cobrado la deuda con lo que el hombre más amaba, un valor infinitamente superior al del oro que prometió y nunca entregó. Entender esto es fundamental. Trabajar con la Santa Muerte es manejar una fuerza poderosa y neutral. Requiere honor, disciplina y sobre todo integridad absoluta. Antes de pedir cualquier favor, grande o pequeño, debes hacerte una pregunta honesta. ¿Estoy dispuesto y soy capaz de pagar el precio? Porque en su reino no existen las deudas incobrables. La balanza al final siempre vuelve al equilibrio. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. Tu primer altar. Símbolos, colores y ofrendas para despertar su poder. Hemos recorrido la historia. Hemos sido testigos de los milagros y hemos comprendido las severas leyes del pacto. Ahora es momento de pasar de la teoría a la acción. Vamos a construir el punto de conexión, el portal físico a través del cual te comunicarás con ella, tu altar. Es fundamental que entiendas que un altar no es un simple estante con adornos religiosos. Es una herramienta espiritual que almacena y concentra tu devoción y actúa como un canal directo a la energía de la Santa Muerte. Su construcción, por tanto, no debe ser tomada a la ligera. Cada objeto, cada color que elijas y cada ofrenda que deposites tiene un propósito energético específico, diseñado para atraer, anclar y activar su presencia en tu vida. No necesitas un espacio ostentoso ni reliquias costosas. La Santa Muerte, como fuerza primordial, valora la intención, la disciplina y la constancia por encima de cualquier lujo material. Puedes comenzar con una pequeña mesa, una repisa en tu armario o incluso una caja de madera resistente en un rincón tranquilo de tu hogar. Lo único no negociable es que este espacio debe ser exclusivamente para ella. Es una entidad celosa y territorial en su energía. No debes mezclar su altar con imágenes de otros santos, deidades o fotografías de tus familiares. Exige su propio espacio soberano. Una vez que hayas elegido el lugar, el primer paso es una limpieza ritual. Límpialo primero físicamente, con un paño limpio. Luego procede a la limpieza energética. Puedes hacer esto pasando el humo de un incienso de copal, que es la resina sagrada usada por los aztecas para purificar sus templos, o de sándalo, conocido por elevar la vibración espiritual de un espacio. Mientras el humo impregna el área, visualiza cómo disuelve cualquier energía estancada o negativa. Con el espacio consagrado, podemos proceder a ensamblar las herramientas de poder. Como ya saben, estamos creando el área de miembros del canal donde profundizaremos el aspecto práctico de este tema y de muchos otros. Hablamos sobre rituales claros, concisos y reales, técnicas de adivinación, recomendaciones para mejorar tu vida diaria sin ser un practicante activo de brujería. Como por ejemplo evitar recoger alfileres de ciertos lugares de tu camino, y donde sí recomienda y de hecho es bueno hacerlo. Esta área de miembros les será de mucha utilidad. Pueden unirse a él con el botón de unirme, se les desbloquearán varios videos privados adicionales. Todo altar funcional, independientemente de la tradición o la entidad a la que se dedique, debe contener una representación de los 4 elementos fundamentales de la creación: tierra, agua, aire y fuego.
Estos elementos son literalmente los componentes básicos de la manifestación de la existencia. Para la Santa Muerte, actúan como anclas que le permiten proyectar su energía de manera más estable y potente en tu entorno. El primer y más indispensable elemento es el agua, que funciona como un conductor de energía y un canal para la comunicación psíquica. Coloca un vaso o una copa de vidrio transparente con agua fresca. Simbólicamente representa el río que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Pero en términos prácticos, el agua purifica el ambiente del altar, calma la sed de los espíritus que ella comanda y mantiene una conexión clara entre tú y ella. Esta agua debe ser cambiada con regularidad, al menos 1 o 2 veces por semana. Observa el agua. Si se vuelve turbia, burbujeante o se evapora inusualmente rápido, es una señal inequívoca de que está trabajando intensamente, absorbiendo ataques energéticos o negatividad de tu entorno. El segundo elemento es la tierra, que representa el anclaje en el plano material, el sustento y la abundancia. La forma más común de representarla es con pan, especialmente pan de sal, que simboliza el fruto del trabajo. También puedes usar frutas como manzanas rojas, que son una ofrenda de vitalidad y salud, o un puñado de semillas de girasol, que simbolizan la prosperidad. Al colocar estos elementos, estás pidiendo que su influencia se manifieste en tu bienestar físico y tu estabilidad económica. El tercer elemento es el fuego, el agente de la transformación, la voluntad y la acción. Se representa a través de las veladoras. Encender una vela en su altar no es solo un acto de devoción, es el acto de activar una petición. La llama es tu intención hecha luz, un faro que envía tu solicitud directamente al plano espiritual. Como mínimo siempre debes tener una veladora blanca, que es el color universal para la pureza, la gratitud y la comunicación general. Finalmente, el elemento aire es el vehículo de la palabra, la oración y el mensaje. Se representa a través del humo del incienso, o de forma muy potente, del tabaco. El humo de un cigarro o un puro es una de sus ofrendas predilectas. Al soplar el humo sobre su imagen, un acto conocido como sahumar, no solo la estás honrando, sino que estás cargando el aire con la vibración de tu voz y tu pensamiento, enviando tu mensaje de forma directa. El corazón de tu altar, por supuesto, es su imagen. Puede ser una estatuilla de resina, una medalla de metal, una estampa de papel o incluso una fotografía de alta calidad que hayas impreso. El material o el precio son irrelevantes. Lo que le da poder es el acto de consagración. Cuando la coloques por primera vez, sosténla entre tus manos, acércala a tu boca y sóplale tu aliento. Tu aliento contiene tu esencia vital, tu nefesh. Con este acto, le estás infundiendo una parte de ti. Luego dile en voz alta y con firmeza: Santísima Muerte, te invito a morar en esta imagen. Que a partir de este momento sea tu casa en mi hogar y la conexión entre tú y yo. Desde ese instante esa figura deja de ser un objeto inerte y se convierte en un recipiente consagrado para su energía. Junto a ella, puedes colocar sus herramientas simbólicas que te permitirán invocar aspectos específicos de su poder. La guadaña no solo simboliza la cosecha de vidas, sino su capacidad para cortar de raíz obstáculos, brujerías y lazos energéticos negativos. La balanza invoca su poder como jueza imparcial, ideal para resolver conflictos y situaciones legales injustas. El globo terráqueo afirma su dominio universal, una herramienta útil si pides protección para un ser querido que se encuentra en otro país.
Y el búho, su mensajero nocturno, se utiliza para agudizar tu intuición y tu capacidad de ver la verdad oculta detrás de las apariencias. Una vez que tienes esta estructura básica, puedes empezar a utilizar la magia cromática. Este es un principio de la brujería que dicta que cada color vibra en una frecuencia energética diferente. Usar veladoras de colores te permite dirigir su poder con mayor precisión. Para asuntos de amor, pasión o para ejercer dominio sentimental sobre alguien, usarás una veladora roja acompañada de ofrendas dulces como miel, chocolate o vino tinto. Para atraer prosperidad, dinero y éxito en los negocios, la veladora será dorada o amarilla, y las ofrendas apropiadas son monedas, semillas o un licor de alta calidad como tequila o whisky, que simbolizan la celebración de la abundancia. Para problemas de justicia, asuntos legales o para salir victorioso en los tribunales, el color es el verde, y una ofrenda poderosa puede ser un par de llaves, como símbolo de abrir las puertas de la justicia. Para pedir por la salud y la sanación de enfermedades, se utiliza el color morado o, a veces, el ámbar. Puedes ofrendarle una manzana verde o hierbas medicinales específicas para la dolencia. Y finalmente, para la protección total, para romper trabajos de brujería o para ejecutar actos de venganza, se utiliza el color más potente y directo, el negro. La vela negra, a menudo malinterpretada como malévola, es en realidad un escudo impenetrable y un arma de contraataque. Se le suele ofrendar tabaco fuerte, chiles secos o alcohol de alta graduación para potenciar su energía combativa. La construcción y el mantenimiento de tu altar es el primer y más importante acto de tu relación con ella. Es un compromiso diario, un reflejo de tu devoción. Trátalo con el máximo respeto, manténlo impecablemente limpio y háblale con frecuencia, no solo para pedir, sino también para agradecer. Con el tiempo sentirás cómo ese pequeño rincón de tu hogar se transforma en un área de poder, un santuario personal donde la patrona de los olvidados te escucha, te responde y camina a tu lado. Les reitero, ya saben, estamos creando el área de miembros del canal donde profundizaremos el aspecto práctico de este tema y de muchos otros. Hablamos sobre rituales claros, concisos y reales, técnicas de adivinación, recomendaciones para mejorar tu vida diaria sin ser un practicante activo de brujería, como por ejemplo evitar recoger alfileres de ciertos lugares de tu camino, y donde sí recomienda y de hecho es bueno hacerlo. Esta área de miembros les será de mucha utilidad. Pueden unirse a él con el botón de unirme. Se les desbloquearán varios videos privados adicionales. Brujería en la práctica. Amarres de amor, limpias de protección y rituales de prosperidad. Hemos construido el altar y hemos establecido el canal de comunicación. Ahora, aprenderemos a utilizarlo para fines específicos. Cada ritual es un proceso metódico, una serie de pasos diseñados para concentrar la energía y la intención hacia un resultado real. No son deseos lanzados al universo, son operaciones mágicas con una estructura y una lógica interna. Hoy, desglosaré la mecánica de 3 de los trabajos más solicitados para que entiendan no solo qué hacer, sino por qué cada paso es funcional y necesario. Antes de iniciar cualquier operación ritual, es imperativo que tanto el espacio como el practicante estén limpios. Esto no es un mero formalismo. Significa tomar una ducha para limpiar tu propio campo energético, vestir ropa limpia, preferiblemente de colores claros para atraer energías positivas, o negra para trabajos de protección y destierro,
y purificar el área del altar quemando incienso de copal o sándalo. Durante el ritual debes estar en un estado de concentración absoluta. Esto implica apagar el teléfono y cualquier otra distracción y asegurarse de no ser interrumpido. La energía dispersa produce resultados dispersos. La concentración es el lente que enfoca tu voluntad en un punto de poder. El amarre de amor es, sin duda, el ritual más famoso y controvertido asociado a la Santa Muerte. Su eficacia en este campo es notoria por una razón fundamental. A diferencia de otras entidades espirituales que operan bajo un estricto código moral sobre el libre albedrío, la Santa Muerte responde directamente a la intensidad y la claridad de la petición, como ya lo comentamos antes. Es crucial entender que un amarre bien ejecutado no crea amor de la nada. Eso es una fantasía. Lo que hace es tomar los sentimientos existentes de una persona, incluso si son débiles, están reprimidos o confusos, y los amplifica, los enfoca y los ata energéticamente a la persona que realiza el ritual. Para un amarre potente, que se realiza preferiblemente durante la fase de luna llena para aprovechar su influencia sobre las emociones, el proceso comienza con la obtención de un testigo de la persona objetivo. Un testigo es un ancla energética, un objeto que contiene la firma del individuo. Lo más usual es una fotografía reciente donde se vean claramente sus ojos o un objeto personal como un mechón de cabello, uñas cortadas o una prenda de ropa sin lavar. A continuación se consagra una vela de color rojo, el color de la sangre, la vida y la pasión. Con una aguja o un clavo nuevo se graba el nombre completo de la persona objetivo desde la mecha hacia la base, y encima de su nombre se graba el propio nombre. Un acto simbólico que te coloca en una posición de dominio. La vela se unge con un aceite, como aceite de rosas o un preparado esotérico de dominio, mientras se visualiza a la persona regresando consumida por el deseo y la necesidad de estar contigo. La visualización no es un sueño diurno, es el acto de programar el resultado deseado en el plano astral. Con la vela encendida se invoca a la Santa Muerte en su aspecto rojo, con una oración firme que es más una orden respetuosa que un ruego. Al terminar se toma el testigo, se ata con un listón rojo o negro haciendo 7 nudos, cada nudo sellando una intención específica, y se deja al pie de la vela hasta que se consuma. Los restos se entierran en una maceta con una planta viva para que el hechizo crezca y se fortalezca. Ahora la envidia, el odio y los ataques de brujería no son metáforas. Suelen manifestarse con fatiga crónica, mala suerte persistente o bloqueos económicos y personales. Una limpia con la Santa Muerte te permitirá defenderte. Su guadaña es la herramienta perfecta para cortar estas ataduras parasitarias. Para una limpia personal profunda puedes utilizar estos elementos: una veladora negra de la Santa Muerte, un huevo fresco de gallina y un vaso con agua y sal. La vela negra no es para invocar el mal, ella absorberá toda la negatividad dirigida hacia ti. El huevo, por su estructura biológica porosa, es un condensador natural de energías. El ritual consiste en pasar el huevo por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies y sin tocar la piel, mientras se reza con fuerza, pidiendo a la Santa Muerte que extraiga toda brujería, salación y mal de ojo, y lo deposite dentro del huevo. Se debe visualizar como una suciedad energética es absorbida por el cascarón. Después del barrido, el huevo se casca dentro del vaso con agua y sal. Las figuras que forma la clara revelan la naturaleza del ataque.
Picos hacia arriba indican agresiones directas. Telarañas o mantos sugieren envidias y brujerías elaboradas. Independientemente de la forma, el huevo ya ha cumplido su función. El contenido se arroja por el inodoro, declarando que todo el mal se va de tu vida, y se enciende la veladora negra en el altar, pidiendo a la santa que te cubra con su manto de protección y corte cualquier lazo remanente. La Santa Muerte es también una aliada formidable para abrir los caminos de la prosperidad. Ella, que conoce la fragilidad de la vida, entiende la necesidad material, la urgencia de pagar las deudas y de proveer para la familia. Este ritual está diseñado para desbloquear y atraer el flujo de la abundancia. Se necesita una vela dorada, 7 monedas de curso legal, un frasco de vidrio con tapa y una mezcla de semillas como girasol, arroz y lentejas, todas símbolos de crecimiento y multiplicación. El proceso comienza cargando el frasco. Se colocan las 7 monedas en el fondo como un imán inicial y se llena el frasco hasta la mitad con la mezcla de semillas, sosteniendo el frasco cerrado entre las manos frente al altar. Se invoca a la Santa Muerte en su aspecto dorado, pidiéndole que bendiga ese frasco y lo convierta en un faro para la prosperidad, para que así como los granos son incontables, así sean las oportunidades de dinero que lleguen a tu vida. Para activar el ritual se enciende la vela dorada y se deja que unas gotas de cera caigan sobre la tapa del frasco, sellándolo energéticamente. Se coloca la vela junto al frasco y se deja consumir por completo. Este frasco se convierte en un objeto de poder permanente en tu altar. Semanalmente puedes alimentarlo agitándolo suavemente mientras te concentras en tus metas económicas, o colocando una nueva moneda sobre la tapa para mantener la energía en movimiento. Muchos devotos reportan recibir ofertas de trabajo inesperadas, el pago de deudas que daban por perdidas o un aumento súbito en las ventas de sus negocios después de realizar este trabajo. Estos rituales no son recetas infalibles, son procesos que requieren tu energía, tu concentración y tu fe para funcionar. La Santa Muerte provee el poder bruto, pero tú, como practicante, eres quien lo dirige con intención y disciplina. Les reitero una vez más, ya saben, estamos creando el área de miembros del canal donde profundizaremos el aspecto práctico de este tema y de muchos otros. Hablamos sobre rituales claros, concisos y reales, técnicas de adivinación, recomendaciones para mejorar tu vida diaria sin ser un practicante activo de brujería, como por ejemplo evitar recoger alfileres de ciertos lugares de tu camino y donde se recomienda y de hecho es bueno hacerlo. Esta área de miembros les será de mucha utilidad. Pueden unirse a él con el botón de unirme. Se les desbloquearán varios videos privados adicionales. Ni santa ni diabla, desmontando los mitos de la narcosanta y el satanismo. Hemos explorado su historia, su poder y la mecánica de su práctica ritual. Ahora es imperativo confrontar la sombra de desinformación que la persigue, una campaña de difamación intensa y persistente que busca distorsionar su naturaleza. Se le acusa de ser la narcosanta, la patrona exclusiva de los criminales. Se le tacha de ser una manifestación del diablo, un culto satánico encubierto. Estas no son críticas teológicas serias, son etiquetas, armas de propaganda diseñadas por instituciones que se sienten amenazadas, con el objetivo de generar miedo y mantener el control sobre sus fieles. Hoy, vamos a desmantelar estas mentiras no con opiniones subjetivas, sino con lógica, hechos históricos y un entendimiento funcional de la teología y la brujería que cualquier persona puede comprender.
La acusación más grave, y al mismo tiempo la más fácil de refutar desde una perspectiva lógica, es que venerar a la Santa Muerte es una forma de satanismo. Esta afirmación, repetida incansablemente por líderes religiosos, se basa en una profunda e intencionada ignorancia. El satanismo, en su definición más estricta, implica la adoración de la figura de Satán o Lucifer como deidad principal, a menudo en una postura de rebelión directa contra el Dios judeocristiano. Ahora, analicemos con frialdad la práctica real del culto a la Santa Muerte. ¿En qué momento sus devotos adoran al diablo? La respuesta es simple: nunca. De hecho, en la gran mayoría de los casos ocurre exactamente lo contrario. La mayoría de sus millones de seguidores se siguen identificando a sí mismos como católicos. En sus altares, junto a la imagen esquelética de la Santa Muerte, es extremadamente común encontrar crucifijos, imágenes de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo o de otros santos católicos. Los rezos que se le dedican, como los masivos rosarios que se celebran en el barrio de Tepito cada primer día del mes, a menudo incluyen Padre Nuestros y Aves Marías. En muchas de sus oraciones impresas y populares, los devotos invocan a la Santísima Trinidad para que le permita a la Santa Muerte intervenir a su favor. Desde una perspectiva funcional, la Santa Muerte no es vista por sus fieles como un reemplazo de Dios ni como su adversario. Es considerada una entidad con una función específica y delegada dentro de la creación divina. Para muchos, es un ángel, el ángel de la muerte, encargado del trabajo más difícil e inevitable de todos, el de guiar a las almas en su transición final. La condena oficial, como la expresada por el Papa Francisco durante su visita a México en 2016, se basa en un dogma específico que afirma que la muerte fue vencida por Cristo en la resurrección, y por lo tanto venerar a la muerte como entidad es una herejía. Sin embargo, para el devoto común, esta discusión teológica es irrelevante. Ellos no veneran la derrota de la muerte. Veneran a la entidad que ejecuta una función natural e ineludible en sus vidas. Argumentar que esto es satanismo es tan ilógico como afirmar que un oncólogo que trabaja diariamente con el cáncer está adorando a la enfermedad. El médico trabaja contra los efectos de la enfermedad. El devoto trabaja con la entidad que gestiona el final de la vida. La confusión nace de un error conceptual fundamental. Las instituciones religiosas ven a la muerte como un estado, un final negativo y abstracto. El devoto y el brujo la ven como lo que es: una entidad, una fuerza activa, consciente y neutral. No se adora al mal, se negocia con el poder. La etiqueta de narcosanta es más pegajosa y mediática, y por lo tanto, más dañina socialmente. Es un hecho innegable que muchos miembros del crimen organizado son devotos fervientes de la Santa Muerte. Se han encontrado sus imágenes en altares confiscados a narcotraficantes de alto perfil. Y es sabido que le piden protección en sus enfrentamientos y éxito en sus operaciones ilícitas. El gobierno mexicano, en su estrategia de comunicación durante la guerra contra los carteles, ha utilizado esta conexión para justificar acciones como la demolición de sus santuarios públicos, como ocurrió de forma masiva en ciudades fronterizas como Tijuana y Nuevo Laredo en 2009. Pero la pregunta inteligente no es si los criminales la veneran, sino por qué lo hacen. La respuesta no es porque la Santa Muerte sea inherentemente malvada.
La respuesta es psicológica y pragmática. Un narcotraficante, un sicario o cualquier persona involucrada en actividades de alto riesgo vive en un estado de proximidad constante con la muerte violenta. La muerte es una posibilidad diaria. Acuden a la Santa Muerte por la misma razón que un soldado en una trinchera o un torero en la arena, porque es la única entidad que entiende su realidad inmediata. Le piden una buena muerte, rápida, sin dolor, sin traición, o más a menudo que retrase su inevitable llegada el mayor tiempo posible. Además, como ya hemos establecido, la Santa Muerte es imparcial. No juzga, no pregunta de dónde viene el dinero que se le ofrenda ni cuál es tu profesión. Responde a la intensidad de la devoción. Un criminal sintiéndose juzgado y condenado por la sociedad y excomulgado por la Iglesia, encuentra en ella una patrona que lo acepta sin condiciones, ofreciéndole consuelo y una sensación de control en una vida definida por el caos. Reducir un culto de más de 12 millones de personas a la religión de los narcos es una falacia de generalización burda. Es tan deshonesto intelectualmente como decir que el catolicismo es la religión de la mafia, solo porque muchos mafiosos italoamericanos eran católicos devotos que iban a misa los domingos y bautizaban a sus hijos. Por cada delincuente que le reza a la Santa Muerte, hay miles de taxistas, comerciantes, amas de casa, enfermeras, policías y estudiantes que le encienden una vela pidiendo por la salud de sus hijos, por pasar un examen o por protección en su camino a casa. El académico R. Andrew Chestnut, uno de los mayores expertos mundiales en el tema, ha documentado extensamente en su libro Devoted to Death que el perfil del devoto es increíblemente diverso y abarca todas las clases sociales, géneros y orientaciones sexuales. La etiqueta de narcosanta es una herramienta de propaganda diseñada para asociar un movimiento espiritual popular que escapa al control institucional con el mayor miedo de la sociedad mexicana: el crimen organizado. Un caso aislado y aberrante como el de la secta en Nacozari, Sonora, en 2012, que cometió sacrificios humanos en su nombre, es a menudo utilizado por los detractores para condenar a todo el culto. Pero esto es un acto de manipulación. Esos individuos eran fanáticos desequilibrados que pervirtieron un sistema de creencias. Sus atroces acciones no representan a los millones de devotos que le ofrecen flores y veladoras, de la misma manera que los actos de un terrorista que grita el nombre de su Dios no representan a todos los fieles pacíficos de esa religión. La Santa Muerte no pide sangre, no exige maldad, exige respeto, reciprocidad y fe. Es una fuerza primordial, neutral y poderosa, y como todo poder puede ser utilizada para construir o para destruir. La responsabilidad no recae en la herramienta, sino en la mano que la empuña. La controversia que la rodea, al final, no dice nada sobre ella, dice todo sobre nosotros y sobre el fracaso de las instituciones que deberían darnos seguridad y consuelo. La emperatriz de las Américas, el futuro del culto y su expansión global. Hemos desmantelado los mitos y hemos explorado la esencia funcional de su poder. Ahora debemos proyectar nuestra mirada hacia el horizonte y analizar un fenómeno que desconcierta a sociólogos y líderes religiosos por igual: la imparable expansión global de su culto. No estamos hablando de un fenómeno folclórico confinado a México. Estamos siendo testigos de la consolidación de la Santa Muerte como una fuerza espiritual transnacional.
una verdadera emperatriz de las Américas, como la ha denominado acertadamente el académico R. Andrew Chestnut en sus investigaciones. Su imagen ya no se encuentra únicamente en los altares de Tepito, hoy se venera en altares domésticos en los suburbios de Los Ángeles, se vende en botánicas esotéricas en el corazón de Queens, Nueva York. Se le rinde culto en capillas improvisadas en las comunas de Colombia y en los hogares de nuevos devotos en Brasil y Argentina. Esta expansión no es un accidente ni una moda. Es el resultado lógico y predecible de la confluencia de fuerzas sociales, tecnológicas y espirituales muy específicas de nuestra era. El primer motor de su expansión, y el más orgánico, ha sido la diáspora humana. Millones de migrantes mexicanos y centroamericanos, al cruzar fronteras en busca de una vida mejor, no solo empacaron sus pertenencias materiales. En sus bolsillos, en sus carteras y en sus corazones llevaron consigo a su santa. En un entorno a menudo hostil, desarraigados de su cultura y enfrentando una incertidumbre diaria que es, en sí misma, una forma de muerte social, la Santa Muerte se transformó en algo más que una simple protectora. Se convirtió en un poderoso símbolo de identidad, un ancla espiritual que los mantenía conectados con su origen y su fuerza. A diferencia de los santos patronos católicos, cuya energía está a menudo anclada a una iglesia o a un templo físico en su pueblo natal, la Santa Muerte es portátil. Su altar puede ser erigido en cualquier lugar, en un pequeño apartamento en Houston, en un dormitorio compartido en Chicago o en la trastienda de un local comercial en Los Ángeles. Un ejemplo tangible y poderoso de este fenómeno es la procesión anual organizada por Arely Vázquez en el barrio de Queens, en Nueva York. Arely, una mujer transgénero y activista mexicana, se convirtió en una de las líderes comunitarias más visibles del culto en Estados Unidos. Su devoción, nacida de una experiencia de doble marginación, como migrante y como mujer trans, atrajo la atención de medios internacionales como el New York Times, mostrando al mundo una cara del culto que no era la del criminal, sino la del inmigrante y la del excluido que encuentra refugio, poder y una nueva familia en ella. El segundo motor, y quizás el más potente en su capacidad de aceleración, ha sido la globalización digital. Internet ha logrado lo que la Inquisición española nunca pudo. Ha hecho que el conocimiento sobre la Santa Muerte sea indestructible, instantáneo y accesible para cualquier persona en el planeta con una conexión a la red. Hoy en día una persona en Madrid, en Buenos Aires o en Tokio puede aprender a construir un altar, descargar oraciones en formato PDF y ver tutoriales detallados de rituales en plataformas como YouTube. Los grupos de Facebook y los foros en línea han creado comunidades virtuales transnacionales de devotos que comparten testimonios de milagros, resuelven dudas sobre la práctica ritual y se ofrecen apoyo mutuo, rompiendo el aislamiento que históricamente caracterizaba a este culto clandestino. La Santa Muerte se ha vuelto viral en el sentido más literal de la palabra. Su iconografía visualmente potente y estéticamente fascinante se ha adaptado perfectamente a la cultura de la imagen de plataformas como Instagram y TikTok, atrayendo a una nueva generación de jóvenes buscadores espirituales. La rápida expansión de su culto en América Latina ha sido particularmente exitosa porque no llegó a un vacío espiritual.
aterrizó en un terreno cultural que ya estaba abonado y preparado por cultos análogos, devociones populares a otras personificaciones de la muerte que compartían una estructura de creencias y prácticas muy similar. En Argentina y Paraguay, por ejemplo, el culto a San la Muerte es una tradición arraigada que data del siglo XIX. Se trata de una figura esquelética, a menudo tallada en hueso humano o madera dura, a la que se le piden favores de protección, amor y justicia. Cuando la imagen de la Santa Muerte mexicana comenzó a llegar a través de Internet y del creciente comercio esotérico, los devotos de San la Muerte no la vieron como una deidad competidora, sino como la manifestación femenina del mismo poder primordial. Se produjo una fusión natural y sin conflictos, de manera similar en Guatemala y en el estado mexicano de Chiapas. La figura del rey San Pascual, un esqueleto venerado por sus poderes curativos, ya había acostumbrado a la población a la idea de rezarle a un esqueleto para pedir favores de salud. Incluso en Brasil, un país con un panteón espiritual afrobrasileño inmensamente rico y complejo, la Santa Muerte ha encontrado un nicho. Allí, se ha sincretizado con entidades de la Umbanda y la Quimbanda. Algunos terreiros la asocian con Exu Caveira, el espíritu guardián de los cementerios, o con la Pomba Gira Rainha das Siete Encrucilladas, viendo en ella una manifestación más de la fuerza femenina que rige los misterios de la vida, la muerte y la magia. Esta asombrosa capacidad de adaptarse y fusionarse con las creencias locales sin exigir una conversión exclusiva es una de las claves de su éxito global. No conquista, se integra. ¿Qué nos dice entonces esta expansión imparable sobre nuestro futuro? El ascenso de la Santa Muerte no es un fenómeno aislado. Es uno de los síntomas más claros de una profunda global en la forma en que los seres humanos se relacionan con lo sagrado. Estamos presenciando el colapso de la confianza en las religiones tradicionales. La gente está cansada de los intermediarios, de las instituciones que exigen obediencia ciega pero que a menudo se ven envueltas en escándalos de corrupción, abuso y desconexión de los problemas reales de sus fieles. La Santa Muerte ofrece un modelo de espiritualidad perfectamente adaptado para el siglo XXI. Primero, es una espiritualidad directa y personalizada. No necesitas un sacerdote, un pastor o un gurú que interprete la voluntad divina por ti. La relación es directa entre el devoto y la entidad. Segundo, es práctica y orientada a resultados. La gente no acude a ella buscando promesas de salvación en un más allá lejano, sino soluciones a problemas urgentes y concretos en esta vida. Y tercero, es radicalmente inclusiva y no discriminatoria. En un mundo cada vez más polarizado, ella ofrece un refugio donde nadie es juzgado por su origen, su profesión, su orientación sexual o sus errores pasados. Su única exigencia es la sinceridad y el respeto en la devoción. El futuro de su culto es uno de crecimiento continuo y de una progresiva normalización. A medida que más personas compartan abiertamente sus testimonios y que académicos y artistas continúen explorando su figura, el estigma se irá erosionando inevitablemente. Veremos surgir más templos y centros de devoción públicos, no solo en América, sino también en Europa y otras partes del mundo. Se consolidará como un ícono global de la espiritualidad popular, un poderoso símbolo de la resistencia de la fe del pueblo frente a las rígidas estructuras de poder religioso. Ella representa una verdad fundamental
Cuando las instituciones tradicionales fallan, la gente siempre encontrará nuevas y más directas formas de conectar con el poder de lo divino. Y la Santa Muerte ha demostrado ser la respuesta perfecta para una era definida por la crisis, la incertidumbre y una profunda búsqueda de autenticidad. Su reinado como emperatriz de las Américas apenas ha comenzado. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.